Ahora sí, asegúrense que estén en el libro de Oseas, que tengan las hojas correctas. Y Oseas dijimos que él ministró un poco antes de la invasión de Asiria al reino del norte. Más o menos fue cuando él vivió, cuando él ministró. El título se deriva del personaje principal y el autor del libro. A veces le pongo autor, pero a mí me gusta porque es costumbre. Pero el autor realmente es Dios. Él es el escritor. El significado de su nombre es salvación. Lo mismo que lo que significa Josué y Jesús. No busquen esos versículos, solamente están como una referencia. Oseas es el primero de los profetas menores. No cronológicamente, ya vimos que la Biblia no está ordenada cronológicamente, pero en el orden, nosotros estamos estudiando la Biblia en el orden que está en la Biblia, ¿verdad? Así hicimos este discipulado. Entonces, el primer profeta menor está Oseas. ¿Y cuántos profetas menores son en total? 12. ¿Y cuántos profetas mayores hubo? 4. Sí. Entonces, dice ahí, menores se refiere porque sus profecías son cortas, ya lo habíamos dicho, a comparación de Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son muy largos los libros. Autor y fecha. El libro de Oseas es la única fuente de información acerca del escritor. Poco se conoce de él y aún menos acerca de su padre, que viene el nombre que se llamó Beeri. Probablemente Oseas fue oriundo del reino del norte de Israel, debido a que muestra una familiaridad con la historia, circunstancias y topografía del norte. Oseas y Amós son los únicos profetas que enfocaron su ministerio al reino del norte, ¿sí? Los otros profetas, aunque pudieron hablar algunos acerca del reino del norte, se enfocaron al reino del sur. Entonces, Oseas y Amós son como profetas paralelos, porque los dos se enfocaron ¿a quién? Al reino del norte. En el caso de Oseas, no vamos a ver Amós hoy, habla de juicio, pero más que nada, si lo leyeron el libro, habla del amor y la misericordia de Dios. Y el otro profeta que también habló del norte, que hoy no lo vamos a ver, que fue Amós, vamos a ver que él es más enfocado a la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, son dos profetas que a veces es bueno leerlos juntos, porque fueron los dos que hablaron al reino del norte. Entonces, dice ahí, Oseas ministró alrededor de 40 o 50 años, más o menos. Acuérdense que son fechas estimadas, ¿verdad? Que más o menos fue del 755 al 715 antes de Cristo. Y dijimos que la invasión de Asiria fue en el 722. De tal forma que Oseas profetizó de alguna forma del juicio de Dios y le tocó verlo ser realidad. Él ministró durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías en Judá. Sí se acuerdan que hemos visto que paralelamente había, así como aquí en México tenemos el presidente López Obrador, en Estados Unidos tienen al presidente Biden, ¿verdad? Paralelamente. Entonces, cuando Oseas ministró, el reino del sur tuvo a varios reyes, a Usías, a Jotam, a Acaz, Ezequías, y en el reino del norte, que es el reino al que él se enfocó y al cual pertenecía, estuvo el rey Jeroboam II, de acuerdo a lo que nos dice la misma Biblia en el primer versículo de Oseas. Si ustedes abren ahí su libro, su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El profeta Jonás precedió a Oseas y fue contemporáneo de Isaías y Miqueas, que profetizaron en Judá. O sea, esos profetas se conocieron, estuvieron en las mismas épocas, por decir, ¿sí?
no sé si se conocieron, pero estuvieron en en los mismos periodos de tiempo similares. El contexto histórico. Si ustedes leen el segundo libro de Reyes del capítulo 14 al 20 y segundo libro de Crónicas de los capítulos 26 al 32, que son muchos capítulos, no los vamos a poder leer ahorita, registran el periodo histórico del ministerio de Oseas. ¿Por qué es bueno? Porque a veces cuando lees un profeta, necesitas entender un poquito qué estaba pasando cuando el profeta estaba para entender qué mensaje o por qué el mensaje, ¿verdad? Cuando no sabes ni qué estaba pasando, se te hace difícil entender el mensaje. Entonces, por eso aquí hay un pequeño resumen, muy pequeño, pero si ustedes quieren estudiar la Biblia, ahí les estoy dando qué capítulos tienen que leer. Oseas comenzó su ministerio en Israel, que dijimos que también se le llamaba Efraín por ser la tribu más grande. Durante los días finales de Jeroboam II, bajo cuyo liderazgo Israel estaba disfrutando de paz política y prosperidad material. ¿Cómo era la vida del pueblo de Dios, específicamente el reino del norte, de las 10 tribus cuando estuvo Oseas? Era próspero financieramente. Había lana, había dinero, había abundancia. Y hemos aprendido que es más tentación y más prueba la prosperidad que la pobreza. Es más tentación cuando todo nos va bien a cuando nos va mal, porque cuando nos va mal, ¿a quién corremos? Al Señor, ¿verdad? Entonces, así estaba el pueblo con prosperidad. Pero también había una gran corrupción moral y una bancarrota espiritual. ¿Se acuerdan que el problema, dijimos, que empezó cuando el problema de nuestra vida es quién ocupa el qué? El trono. Cuando nosotros nos sentamos en el trono de nuestra vida, estamos en problemas, ¿verdad? ¿Y qué va a venir? Una división. ¿Y qué va a venir? Juicio. Así es. Por eso dice la palabra de Dios que lo que está escrito es para que no nos pase lo mismo. Es en una admonición de parte de Dios. Y entonces dice, después de la muerte de Jeroboam II, en el año 753 a.C., la anarquía prevaleció e Israel declinó rápidamente hasta su derrocamiento por parte de Asiria algunos años más tarde. O sea, Jeroboam era el rey del norte cuando estuvo Oseas, pero hubo una gran anarquía que cuando ustedes leen los siguientes reyes se van a dar cuenta que casi todos los mataron. Hicieron golpes de estado y los mataban. Creo que de 6 a 4 mataron. Sí, saben que eso pasa en algunas naciones todavía. ¿Sí? Matan al que está de gobernante y hacen lo que se le llama un golpe de estado. Y eso pasaba. Así estaba viviendo la nación de Israel, en una anarquía total. Las circunstancias estaban casi igual en el reino del sur, que digamos que el reino del sur era el menos peor, ¿verdad? No iba muy bien, pero por lo menos tuvo 8 reyes que agradaron a Dios. Usurpando la función, esto que nos está diciendo es acerca del reino del sur, no acerca del reino del norte. Pero les estoy dando un contexto para que vean lo que estaba pasando donde estaba Oseas, que estaban en total perdición, y lo que estaba pasando en el reino del sur, ¿sí? El reino del sur, como les dije, hubo buenos reyes, pero aún así no estaban bien delante de Dios. Dice que durante este tiempo que ministró Oseas, Usías, ¿se acuerdan que él trató de usurpar la función sacerdotal? Se creyó sacerdote y entró al templo. ¿Y qué le dio? Lepra. Jotam toleró prácticas idólatras, abriendo el camino para que Acaz alentara la adoración a Baal. Y luego se levantó un rey bueno que se llamó Ezequías y efectivamente trajo un avivamiento. Pero ese avivamiento no duró mucho. Y a veces a nuestra vida espiritual nos puede pasar así. A veces hay gente que entra en un avivamiento, pero es temporal, no es de raíz. A veces el avivamiento es cuando tenemos problemas y buscamos a Dios y ya estoy leyendo la Biblia, ya todo va bien y nos dura meses, ¿no? Reyes débiles en ambos lados de la frontera, o sea, tanto en el reino del norte como en el sur había reyes débiles espiritualmente. ¿Y qué pasó? Pues lo único que ayudó a Ezequías fue a alentar el juicio de Dios que vino después con Nabucodonosor.
Ahora, algo muy importante en el último renglón es que reyes débiles en ambos lados de la frontera repetidamente buscaron alianza con sus vecinos paganos en lugar de buscar ayuda del Señor. Eso hacían. Querían aliarse con Asiria, querían aliarse con Egipto, y el pastor Jorge Inurreta fue celosísimo de eso. Celoso en gran manera. Tanto que muchos no les agradaba a mi padre, porque cuando iban a orar, ya creo que ya no lo invitaron, porque creo que la última vez fue la única que lo invitaron a orar por no sé qué candidato, él no fue a echarle porras, fue a decirle, usted tiene, yo creo que ya se puede algún día decir mejor, porque yo no me acuerdo bien, usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Que todos iban a adularlo y Dios lo va a bendecir y Dios no sé qué, ya creo que ya no lo invitaron jamás. Porque cuando tú vas ahí con ellos, les voy a decir, ya me acordé, les dijo, nosotros como iglesia no necesitamos nada de ustedes, el gobierno. Pues no les gustó a los demás, que muchos van a ver qué les dan a las iglesias. Tristemente, hermanos, de veras. La iglesia, ustedes necesitan a la iglesia. Sí es cierto, ¿verdad? No, la iglesia no necesita el gobierno. Y esto fue una causa que enfureció mucho a Dios. Que ellos querían aliarse con otras potencias mundiales sin confiar en Dios. Y eso fue algo que trajo también la ruina y la ira de Dios para esta nación. Entonces vamos a seguir, ya la hoja 2 ya la hicimos, vamos a hacer un bosquejo del libro. Si yo puedo bosquejar el libro, ¿cómo lo podemos dividir? Lo podemos dividir en dos grandes partes. A mí a veces se me facilita así, porque a veces mi Biblia trae un bosquejo, pero es demasiado largo y no le entiendo. Entonces, yo les puedo decir, en dos partes está excelente. Los primeros 3 versículos del libro de Oseas nos hablan de la relación matrimonial entre Oseas y su esposa, que se llamó Gomer. Y a partir del 4 hasta el final del libro es la aplicación a la nación de Israel. Dios usaba a los profetas. Los profetas eran personas que hacían cosas muy raras, ¿sí? Pero no las hacían porque ellos quisieran, sino porque Dios les decía que lo hicieran. ¿Se acuerdan que Ezequiel le dijo a Dios, vas a acostarte quién sabe cuántos días de un lado y quién sabe cuántos días del otro? ¿Sí? Les hacía que ellos, su vida misma era una señal para el pueblo. Dios ilustraba con sus propias vidas un mensaje visual para el pueblo. Pero no ha habido otra ilustración más extraña, más rara, más impactante que lo que le pidió Oseas. Porque Dios le dijo a Oseas, yo quiero dar un mensaje con tu vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Que vayas al bajo mundo y tomes a una mujer prostituta y la hagas tu esposa. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. No con una mujer mal vestida, una prostituta. Porque yo voy a usar tu vida para darle un mensaje a la nación. ¿Quién quiere servir a Dios? Porque cuando ellos le sirvieron a Isaías, ¿se acuerdan cuando Dios llamó a Isaías? ¿Quién irá por nosotros? Dijo Dios, dijo él, heme aquí. Y la historia, no la Biblia, la tradición judía, dicen que Isaías fue aserrado, fue partido a la mitad. Cuando le decimos a Dios, quiero servirte, a veces nosotros estamos pensando pues en algo que no nos cueste nada. Pero el servir a Dios, dice, cuesta todo. Cuesta todo. Y los últimos 4 al 14, Dios aplica la enseñanza a la vida del pueblo. Porque a final de cuentas, hermanos, tenemos que entender, y lo que vamos a entender con este libro, es a lo que Dios nos llamó. Dios no nos llamó a una religión. Mucha gente predica, Dios te está invitando a una relación con Él. ¿Sí han escuchado eso? Dios quiere una relación contigo. Pero, ¿sabes? Hay muchos tipos de relaciones, ¿sí? Tú tienes relación
de hijo, de hermano, tienes relación de amistad. Tienes gente a la que le llamas tus amigos, pero realmente son más tus conocidos que tus amigos, ¿no es cierto? Pero a veces les decimos, tengo un amigo, ¿sí? Tienes a tus contactos de Facebook que unos quién sabe ni quiénes sean, ¿verdad? Tenemos muchas diferentes relaciones, pero hoy debe Dios ministrar a nuestro corazón que la relación a la que Dios nos llamó es una relación de matrimonio. A esa relación fuimos llamados. Por eso Él usó la vida de Oseas para ministrarle al pueblo que fueron llamados a una relación de matrimonio y ellos rompieron el pacto con Dios. De eso se trata el libro. ¿Sí lo leyeron? Entonces, los últimos capítulos es la aplicación y los 3 primeros es la vida del profeta Oseas. Vamos a seguir. Dice, introducción. Este es el libro quizá más extraño de toda la Biblia, porque Dios instruyó a su profeta que se casara con una mujer prostituta. Imagínate si alguien que diga, ¿por qué te casaste con esa mujer? Es que Dios me dijo, ¿tú qué pensarías? Dios te dijo eso, estás loco. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué habrá dicho la gente? Qué tremendo. ¿Y qué habrá dicho el mismo profeta? Entonces, al casarse Oseas con una mujer infiel, podría hacerle entender, como a ningún otro profeta, la angustia y el dolor del corazón de Dios, que siempre, porque su pueblo siempre está cometiendo adulterio espiritual. No lo voy a buscar, pero ahí en Isaías 62:5, es más, vamos a buscar una cita. Jeremías 3:14, vamos a ver esa, para nada más recordar, entender que Dios siempre nos ha llamado a esa relación de matrimonio con Él. Jeremías 3:14. ¿Ya lo tienen? Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Porque yo soy vuestro esposo. A esa relación Dios nos llamó, a una relación exclusiva, íntima de matrimonio. Y entonces, este libro, hermanos, como ningún libro, cuando tú lo lees con un deseo de conocer a Dios, yo creo que no hay ningún libro en donde Dios abra su corazón como en el libro de Oseas. Tú no abres tu corazón con cualquiera, ¿o sí? Tus dolores más íntimos, ¿verdad que no? El Señor lo está abriendo con nosotros. Le hizo entender a Oseas en carne propia la angustia de un Dios santo que ama a un pueblo que es como infiel. Su propio matrimonio vendría a ser un ejemplo real y visible de su mensaje a Israel. Lo que sucedería con su matrimonio hijos describirían el futuro de Israel, tanto el castigo como la restauración. Oseas predijo la invasión a Siria, al reino del norte, y vivió el suficiente tiempo para ver el cumplimiento de esta profecía. Vamos a ver aquí una breve redacción. Dice, en el capítulo 1 al 3 vemos la mala reputación de la esposa de Oseas. Aparentemente Gomer era una prostituta antes de casarse y después fue adúltera. O sea, le fue infiel a Oseas. El profeta trató en vano de salvar su matrimonio intentando varias cosas. Apartarla y estorbarle para que no se fuera al bajo mundo. Comprándola del mercado de esclavos. Los nombres de los hijos de Oseas tenían un significado profético. Oseas tuvo 3 hijos con esta mujer. ¿Cómo se llamaba esta mujer, dijimos? Gomer. Tuvo 3 hijos. El primer hijo le puso Jezreel, que también puede significar esparcidos, prediciendo 2 hechos futuros. La reprobación de la dinastía de Jehú, el rey del norte, porque había matado brutal y sanguinariamente a muchos.
Si ustedes se acuerdan, Dios le dijo a Jehú que acabara con Acab, pero él se pasó, o sea, él mató a muchísima gente, fue cruel tremendamente y Dios no estaba de acuerdo con este comportamiento. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Tus hijos tú eres rey, pero no va, tu descendencia no quiero que reine tanto tiempo en la tierra, le voy a poner un límite. Entonces, ¿qué pasaría? Pues ahí dice, por lo que no se le permitiría a su dinastía reinar por mucho tiempo, y así fue. Cuando Oseas profetizó, estaba en el trono Jeroboam II, quien era la tercera generación de Jehú, pero el reino fue conquistado poco tiempo después, durante el reinado de Oseas, quien era la cuarta generación. O sea, un hijo de Oseas traía un mensaje profético que iba a ser el pueblo esparcido. Y sí, así fue, esparcido a las 10 tribus a través de Asiria. Pero también se cumplía porque después de Jehú, que ofendió a Dios matando a tanta gente, solamente vivieron cuatro, ¿cómo se podrá decir? Generaciones abajo de él. ¿Sí? 4 generaciones y se acabó. Y ya jamás hubo rey en el norte, ¿verdad que ya no hubo rey? Se acabó, hasta la fecha no regresaron de esa cautividad. El segundo hijo fue una niña. A esa niña la llamaron Lo Ruama, según Oseas 1:6, que significa no compadecida. ¿Saben lo que es compadecerse de alguien? Hagan de cuenta que se llamó sin misericordia, ¿sí? En pocas palabras, Dios le estaba diciendo, mi juicio es inminente. Pueblo mío, mi juicio va a venir. ¿Con quién vino? Con Asiria, ¿verdad? No me voy a compadecer de ti. Era lo que significaba ese nombre. No voy a tener de ti misericordia. Y el tercer hijo, bueno, aunque ahí, si ustedes leen, cuando Dios le dio este nombre, si quieren vamos ahí a Oseas capítulo 1, versículo 7. Dice 1:7, más de la casa de Judá, o sea, del reino del sur, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. O sea, vino a Siria, que era la potencia mundial, y así como le dijo a Dios, a ti reino del norte, no voy a tener de ti misericordia, reino del norte, pero del sur, sí. Porque Asiria pudo haber acabado con todos los 2 reinos, ¿verdad? Pero no, Dios todavía dejó al reino del sur. Y luego dice que el tercer hijo fue un niño que le llamaron Lo-Ami, que significa, ¿qué significa Lo-Ami? No pueblo mío, ¿sí? No pueblo mío. Entonces vamos, ahí los dejé lugar para notas. Quiero hacerles unos comentarios al respecto, a recapitular lo que estamos viendo. Dios le pide a su profeta que se case con una ramera. La verdad, hermanos, es que lo digo y se escucha tan fácil, pero no imagino lo que sintió y lo que pasó. Pero aunque era una mujer ramera, una característica de los profetas era que eran obedientes a Dios. ¿Y saben qué? Contra todo pronóstico. Cuando ustedes leen este libro se han de dar cuenta que Oseas llegó a amar profundamente a Gomer. La llegó a amar profundamente. Tuvo 3 hijos con ella. La amó. No se enamoró, la amó, ¿sí? Y esta mujer era una mujer inmoral. Fue una mujer que fue infiel. Y como les decía, esto nos representa a nosotros. Dios nos invitó a una relación de matrimonio. No existe en la tierra una relación tan íntima como el matrimonio. Dios nos llamó a esa relación.
En una relación de matrimonio, hermanos, creo que está claro para nosotros y para aún los que no son cristianos, que en una relación matrimonial no hay lugar para una tercera persona, ¿cierto o no? No hay. Dios sacó a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan cuando lo sacó? ¿Con qué motivo? Lo sacó Dios de Egipto para decirles, es que sufre mucho mi pueblo, los voy a liberar. ¿Con qué propósito los sacó de Egipto? Para servirle. Pero algo importante que quiero abundar ahí es correcto, para servirle. Vamos a Éxodo tantito para recordar. Este versículo me gusta mucho. Éxodo 19:4. ¿Ya lo tienen? Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he ¿qué? Traído a mí. ¿Sí lo ven? Los he traído a mí. ¿Sí pueden ver que Dios los sacó para llevarlos a Él? Dios nos ha querido siempre traer a Él mismo, a una relación íntima, a Él. Y lo digo porque a veces olvidamos eso. El pueblo olvidó que Dios los había llevado a esa relación íntima, a esa relación con Él. Tan es así que si vamos allá a Éxodo 20, capítulo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No son los mandamientos, ¿verdad? ¿Dónde se los dio? En Sinaí. No hizo pacto con Dios. Este pacto de Sinaí, hermanos, cuando Dios les dio el mandamiento y les dijo, Dios, yo te saqué de Egipto, yo soy tu Dios, no tendrás dioses delante de mí, era un pacto matrimonial. Esa ley, la voluntad de Dios es ese pacto matrimonial. Dios los sacó para ser suyos y les dijo, no tendrás dioses, no tendrás amantes, no habrá otra cosa. Y por eso el Nuevo Testamento dice que la ley o los mandamientos se resumen en dos y el primero es, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces vamos a continuar en Oseas, capítulo 2, versículos 5 al 13. A pesar de que esta mujer tenía, y ahí tienen una línea que necesito que me vayan ayudando a llenar, a pesar de que esta mujer tenía, y vamos a descubrir qué es lo que lo tenemos que poner ahí, vamos a Oseas, capítulo 2, vamos a leerlo, aparte es un libro muy cortito, hay unos pasajes que sí me gustaría tratar de leer, algunos versículos. Capítulo 2, del versículo 5 al 12. ¿Ya lo tienen? Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo,
todas sus festividades y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días que incensaba a Baales y se adornaba de sus arcillos y joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Si puedes leer, entender algo de lo que acabamos de leer, ¿quién le daba todo a ella? Oseas, ¿verdad? Que es tipo de Dios, todo. Pero ella, ¿a quién se lo atribuía? A sus amantes, ¿verdad? Por eso dice el versículo 8, y ella no reconoció que la fuente de todas las cosas era yo. Y usaba lo que Dios le daba, no para, imagínense, no usaba lo que Oseas le daba para Oseas, sino lo que Oseas le daba, se lo daba a otros. Y eso pasa con nosotros. Dios nos da cosas y en lugar de saber cuál es el propósito, que todo lo que Dios nos da es para Él, usamos lo que Él nos da para nosotros mismos y para nuestros amantes. Entonces, la palabra ahí es todo. A pesar de que tenía todo en su marido, todo, ¿qué podría faltarle? Porque Oseas está tipificando a Dios mismo, todo. Ella lo dejaba por irse con sus amantes pensando que obtenía provisión y el sustento de ellos, y no era así. ¿Cuánta gente, hermano, piensa que la provisión está en su trabajo? ¿No? Cuando tú piensas que la provisión está en tu trabajo, todo tu trabajo, todo tu tiempo y todos tus afectos se los vas a rendir a quien piensa que es la fuente de tu trabajo. Y la fuente de nuestro trabajo, no, perdón, no nuestro trabajo, de nuestro trabajo, pero también de nuestra provisión, ¿quién es verdaderamente? Es Dios. ¿Se fijan cómo podemos como cristianos pensar y decir lo correcto, pero hacer lo incorrecto? Porque podemos decir mentalmente una cosa, pero nuestra vida diaria dice totalmente otra cosa. Dice, su marido, ¿qué le daba? ¿Qué le daba? Oseas, trigo. ¿Qué es trigo? Trigo es alimento. Trigo es Cristo mismo, Él es el pan. Trigo, pueden poner alimento, sustento. Cristo mismo es el pan, Él es el pan de vida, trigo. Eso viene ahí en el versículo 8. Dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo y luego que también vino. ¿Qué es el vino? El gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu. El vino tipifica el gozo del Espíritu Santo. Y ahí en el mismo 8 dice aceite. Aceite es la unción del Espíritu Santo. Entonces, trigo, vino, aceite, ¿sí? El sustento, la alegría, la unción vienen solamente de uno. ¿Qué más? Plata. ¿Qué tipifica la plata en la Biblia? Redención. Redención. Y oro. Oro es divinidad, es Dios mismo. Es la presencia de Dios, oro. Todo eso le daba a Oseas, todo eso nos da Dios y ella no lo reconoció. Por eso el esposo dice, te voy a quitar todo. En otras palabras, te voy a repudiar, me voy a divorciar de ti, te voy a dejar, te voy a quitar todo para que veas tu locura. Todo lo tenía con su esposo, pero ella iba a venderse. Y viene ahí y dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo. Y haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes. Versículo 13. Y la castigaré por los días que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos. Vamos a ver un poco de lo que dice el segundo libro de Reyes, que es el contexto histórico, parte de lo que está pasando aquí con Oseas.
Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Son muchos versículos, a lo mejor no leo todos, pero del 10 al 16 dice: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías. Y no voy a seguir. En otras palabras, el rey Acaz se fue a encontrar al rey de Asiria y vio el rey de Acaz, que era el rey del pueblo de Dios, vio un altar que estaba en Damasco, en Asiria, un altar que era dedicado a un dios pagano, que estaba en otra nación, pero le gustó el diseño y agarró y copió el diseño, se lo envió al sacerdote y dijo que hicieran uno igual así para Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que en el tiempo de Oseas había mucha mezcla. ¿No es lo que pasa hoy en la iglesia? Ves una iglesia y es el diseño de un antro, a lo mejor, ¿no? Es el diseño del mundo. Tomamos lo del mundo para ofrecérselo a Dios. Y eso imperaba en el pueblo de Dios. Había una mezcla. Dios había dado un modelo. Dios había dado exhaustivamente detalles en la ley de cómo eran los sacrificios, cómo era el altar, cómo era el mobiliario. Y creo que nosotros pasamos más de un año aquí en la iglesia estudiando el tabernáculo, ¿sí? De tal forma que no había nada que agregar ni nada que inventar, pero él vio algo allá y le gustó y lo trató. Eso era como vivía el pueblo de Dios. Vamos a capítulo 17, versículo 33, que está ahí, adelantito, el capítulo 17, versículo 33. Dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Así, hasta ahí lo voy a dejar. Ustedes pueden leer más adelante todo. Lo que quiero hacer énfasis es: temían a Jehová, ¿pero qué? Honraban a sus dioses. Eran como bipolares, ¿verdad? Y a veces así somos. Tememos a Dios, pero tenemos amantes. Y así vivimos un cristianismo. Díganme ustedes su propia vida, mi propia vida, hermanos. Porque no estamos aquí para juzgar a la iglesia. Dios va a juzgar a la iglesia un día. No nos toca a nosotros, ¿verdad que no nos toca? Pero sí a nuestra propia vida. ¿Y cómo estamos de acuerdo aquí? Porque ellos se la llevaban suave. Temo a Dios, sí amo a Dios, sí sé que Él es Dios, pero al mismo tiempo honraban sus propios ídolos. Y Dios estaba harto de esto, porque eso se le llama infidelidad, se le llama adulterio espiritual. Y esa era la vida de la nación en el tiempo de Oseas. Una mezcla completa. Entonces, voy a pasar a su hojita en Oseas capítulo 2, de los versículos 14 al 21. De hecho, vamos a regresar ahí a Oseas, por si tenemos que leer algo de Oseas. En el capítulo 2. Mediante esta ilustración verídica, Dios promete restauración a su pueblo diciendo: la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vamos a leer esos versículos que son tan hermosos, Oseas 2, versículos 14 al 21. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Fíjense, en un momento estaba Dios diciendo: ya me voy a divorciar, ya la voy a dejar, no te voy a dar más nada. Pero ¿cómo cambia aquí Dios y dice: pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto
y hablaré a su corazón. Cuando ves esto, pues puedes entender cuando ese versículo dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué, y en otras versiones dice, te soporté con misericordia. Porque en el momento que dijo Dios, ya no, la bondad de Dios, donde abundó el pecado, hermanos, sobreabundó la gracia. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantarán los tiempos de su juventud como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Hermanos, cuando Israel salió de Egipto a desposarse con el Señor, porque es lo que les dije, ¿verdad? Que Él la llevó así. ¿Sabes qué tipifica esto? Tipifica el primer amor. No le dice Dios a una iglesia, mira de dónde has caído, de tu primer amor. Dios le está diciendo a esta mujer, te voy a llevar a tu primer amor. Hermano, debemos de estar en nuestro primer amor. Me acuerdo que el pastor decía, cuando ya no está el primer amor, cuando el primer amor se acaba, ¿qué sigue? Aunque sigan juntos. Hay mucha gente que está junta, aparentemente, pero no hay relación. Y a veces nos pasa así con Dios. Dios nos quiere llevar a ese primer amor. Por eso dice, allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Me llamarás Ishi. Ahí en su hojita dice, en el tiempo me llamarás Ishi. Tienen una línea. ¿Qué significa Ishi? Van a escribirlo. ¿Qué significa? Mi marido. Mi marido. Me llamarás Ishi, mi marido. Y no Baali. Y van a escribir en la otra raya, que significa mi señor o mi amo. ¿Sí? Mi amo pueden poner. Me gusta más cómo se escucha mi amo. Porque Dios nos está invitando a una relación, hermanos. Me llamarás, ¿cómo quiere que le llamemos mi marido? Señor, tú eres mi marido, eres mi esposo, eres mi fuerza, eres mi proveedor, eres mi sostén, eres todo para mí, eres mi prioridad, eres mi número uno. A esa relación. El pueblo de Dios en este tiempo, hermanos, estaban activamente involucrados en el culto a Baal. Y Baal, para que sepas y no se te olvide, ¿sabes lo que significa Baal? Y vas a escribirlo ahí en esa rayita que está ahí. Baal significa marido. Fíjate, marido. Baal significa marido. Baal, qué tremendo. Baal significa marido y ellos estaban metidos en el culto. Habían hecho de su marido otro que no les daba absolutamente nada porque los ídolos son nada delante de Dios. Por eso el versículo 16 dice, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Qué hermoso. O sea, no me llames amo, dice el Señor. Llámame mi marido, mi marido, porque quitaré de su boca los nombres de Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, está hablando del milenio, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y guerra, te haré dormir segura. Versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Dice en su hoja, el siguiente párrafo dice, Dios promete desposarla para siempre, desposarla en justicia, juicio, benignidad, misericordia, desposarla en fidelidad y en conocimiento de Dios. Ahí dice, te desposaré en conocimiento de Dios, hermanos, pero dice, este conocimiento de Dios es un conocimiento íntimo, es un conocimiento relacional, de matrimonio, no es un conocimiento mental. O sea, es como si a mí me dices, oye, ¿tú conoces a la señora del Oxxo?
Pues te voy a decir, sí, se llama fulanita, la tengo en el WhatsApp, tiene 3 hijos, tiene esta enfermedad. Y ¿sabes qué? Ya es todo lo que sé. Porque nunca he comido ni en su casa, ni ella ha comido en mi casa. La conozco porque la local de esta iglesia ha estado aquí muchos años y voy al Oxxo a comprar y hemos platicado. Y a veces tú puedes conocer a alguien y describir, esto es así, ella es así, ha pasado por esto, aquello, estudió tal cosa, pero eso no significa que la conozcas en una relación, ¿verdad que no? Y el conocimiento de aquí habla, no es ese conocimiento de gente que a veces nosotros podemos ser eso. ¿Y dónde está el libro de Nahum? No, pues está aquí. ¿Y de qué se trata el bautismo? Pues es esto, aquello. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? Pues tanto. Este conocimiento al que Dios nos ha invitado, hermano, es a conocerle a Él como persona, a una relación. Y yo les voy a decir que la mayoría del cristiano tiene un conocimiento mental de Dios y no relacional, no íntimo. Y esa es la raíz de muchos de nuestros problemas en nuestra vida espiritual. Abajo tienen otra rayita y van a poner 3. Porque ese versículo dice 3 veces, repite 3 veces, repite la frase, te desposaré, te desposaré, te desposaré. Es muy extraño que en el tipo de escritura, en el tipo de gramática del pueblo de Dios haya una palabra repetida, como cuando vemos en la Biblia desierto, desierto, ¿verdad? Es que quieren hacer un gran énfasis. Y cuando aquí repite 3 veces, te desposaré, lo hace, como dice ahí, para recalcar la intensidad del amor restaurador de Dios. Es una restauración. Sí, te perdiste, Israel. Eres infiel. Pero yo tengo la intensidad. Mi amor es más grande. Mi amor puede más. Había una palabra que mi papá me decía cuando me preguntaba que si lo amaba. Y si me tardaba en contestar, él me decía, no te preocupes. Mi amor alcanza para los dos, me decía así. Y es algo así con Dios. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. No hay otra. Y su amor alcanza, es amor eterno, hermano. Te desposaré. La verdad, eres de lo peor de lo peor. Pero aún así te amo. Y he decidido desposarme contigo para siempre. Si se fijan, esta mujer no traía nada al matrimonio. ¿Qué traía el matrimonio? Nada. Y así es nuestra relación con Dios. Nosotros no traemos nada, no tenemos nada que dar. Él lo pone todo. Toda la obra de Dios en nuestra vida. Nada ha sido de nosotros, ¿cierto? Nada. Por eso el rey David decía, Señor, de lo recibido de ti, de tu mano, te doy. Dios es el que hace las promesas y suministra todas las cosas. Si se fijan ahí, dice, a ver si estoy ahí donde habla de el versículo 21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama y diré Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío. Fíjense, en aquel tiempo responderé de Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo y al aceite y ellos responderán a Jezreel, que significa siembra,
y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. A lo mejor lo leen y dicen, ¿qué es este trabalenguas? Que la tierra, que el cielo, que lo que está ahí diciendo, hermanos, ahí tienen otra rayita en su Biblia, ¿verdad? Van a poner siembra. Jezreel significa siembra. Este versículo 21 y 22 está hablando de un ciclo en cuyos extremos está Dios. Dios es el que comienza Jezreel, o sea, Dios es el que comienza la siembra. Dios va a sembrar, pero si tú siembras algo y Dios no hace que la tierra responda, no hay nada, ¿verdad? Y aquí Dios siembra y hace que la tierra responda, pero una vez que tú has sembrado algo, el que hace que germine es Dios. Has leído en el Nuevo Testamento que dice unos siembran y otros cosechan, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios, ¿verdad? Y después, cuando está la siembra en la tierra, ¿qué necesita caer? Agua, ¿verdad? Porque si no, no hay nada. Y aquí dice, y yo voy a hacer, dice, y los cielos van a responder, ¿sí? Los cielos van a responder, yo responderé a los cielos, dice Dios. ¿Para qué? Para que caiga agua y crezca. Dios mismo y no Baal es el que da fertilidad a la tierra y hace que la tierra responda a lo que Él mismo ha sembrado. Vemos entonces la necesaria dependencia de que todas las cosas tienen en Dios. Y ahorita lo vamos a profundizar, hermanos. Cuando tú tienes una relación con Dios, Dios hace que todas las cosas funcionen, todo depende de Dios. Y más tarde voy a regresar a tocar este tema, pero acuérdate, este ciclo de vida, donde hay fruto, donde la tierra responde, todo ese ciclo es Dios. Dios hace que la tierra responda, Dios hace que la tierra haya siembra, Dios hace que la tierra germine, Dios hace que la lluvia caiga para que haya fruto. Es algo que totalmente depende de Dios. Vamos a Oseas 3, versículo 1 y 2. Y ahorita vamos a hacer una conclusión de esto. Está yendo el tiempo. Oseas 3, 1 y 2. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata, 1,5 de cebada. Hermanos, se casa Oseas con una mujer prostituta, ¿sí? La eleva porque ella se casó con un siervo de Dios, con un profeta. Él le ministra todo, él la ama verdaderamente. Él le da todo lo que ella necesita y ella se va repetidamente con sus amantes. Y de repente ella se vuelve a ir. Y Oseas está en dolor. Pero yo creo que también un punto cansado, ella ya se fue. Pero de repente viene Dios y le dice, Oseas, ve y busca a tu esposa otra vez. Ve y búscala. Hermanos, y la fue a buscar, ¿y saben dónde la encontró? ¿En qué lugar peor podría encontrarse alguien? Ya ni como prostituta, sino en un mercado de esclavos. ¿Saben cuánto costaba un esclavo? Se pagaban 30 monedas de plata por un esclavo. Era el valor estándar de un esclavo. Jesucristo tomó nuestro lugar porque dice la Biblia en Filipenses que Él, siendo Dios, no se aferró a ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y tomó forma de, ¿qué dice? De esclavo, en el original, de esclavo. ¿No fue vendido Jesús por cuántas monedas? Por 30. Esta mujer estaba ya vieja, ¿sí? Ya había tenido 3 hijos. Ya habían dado
cómo andan las personas, cómo andan en la pachanga, cómo se demacra la gente, ¿verdad? De esa vida. Ya ni como prostituta podía venderse. Es más, ni como esclavo podía venderse porque pagaron la mitad de lo que costaba un esclavo. Y si juntabas la cebada, que hagan de cuenta que dieron las 15 monedas y el otro lo dieron en pago en especie, ¿verdad? ¿Saben qué es la cebada? ¿Cómo describes la cebada? ¿Quién come cebada, hermanos? Los animales, exactamente. El precio que pagó por ella era alimento de animal. Era lo que ella valía. Dios nos sacó a nosotros de ese mercado de esclavos. ¿Cuántas veces? Pero el precio que Él pagó, hermanos, no hay un precio más grande en el universo, porque el precio que se pagó por nosotros fue la sangre de Cristo. Dice la Biblia que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Fue a buscarla ahí a lo más bajo del inframundo, fue por ella y la volvió a ser su mujer y la restauró. Oseas ahí en carne propia entendió el dolor de Dios. Imagínate lo que Oseas amó a esa mujer. Sí, se casó en obediencia a Dios, pero llegó a amarla profundamente. Hermano, yo no te puedo explicar porque de verdad no lo entiendo. Pero quiero que sepas que Dios nos ama profundamente. Nosotros no lo podemos entender porque nosotros solemos amar nada más a los que nos aman. Nosotros en lo natural no sabemos amar como Dios nos ama, por eso no entendemos ese amor. Pero Dios nos ama profundamente. ¿Sabes que te ama profundamente? Profundamente. No sé a qué persona tú ames más en esta tierra, pero el amor de Dios es mucho más que el amor que tú sientes por la persona que más amas. Hermano, es un amor tan profundo que dio a su hijo por nosotros y no fue poca cosa lo que pasó y lo que hizo. No fue poca cosa, o sea, fue algo que no entendemos. Y esto es lo que Dios nos quiere mostrar en el libro, su amor de Dios por nosotros y cuál es nuestra condición delante de Él. Y quiero hacerte esta reflexión. Gracias, hermana. Yo creo que Gomer de alguna forma amaba a Oseas. Pero la vida, el mundo, lo natural la atraía. Y de repente se daba cuenta que ya estaba en el mercado de esclavos. Y así nos pasa a nosotros, hermanos, a nosotros nos atrae lo mundo natural. Vivimos muy en lo natural como iglesia, ¿sí se dan cuenta? Muy en lo natural. Algo que he aprendido es que, y algo que he entendido, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes van a una librería cristiana, van a encontrar una gran cantidad de libros de autoayuda. Van a encontrar una gran cantidad de libros acerca de la familia, de cómo tener un matrimonio exitoso, de cómo hacer hijos exitosos. Muchas iglesias grandes están enfocadas a la familia. Y van a crecer esas iglesias, por supuesto. ¿La familia tiene un valor para Dios? Sí, hermano, grandísimo ese valor que Dios tiene. Para el matrimonio, sí. Pero a ver si puedes entender esto.
Dios hizo a la familia porque tenía un plan, ¿verdad? Que nos reprodujéramos, etcétera. Pero la razón primordial por la que Dios estableció el matrimonio y la familia es para que en lo natural entendiéramos lo espiritual. Para que en la relación matrimonial entendiéramos la relación a la que Él nos ha llamado. No sé si me doy a explicar. Ve conmigo tantito a Efesios capítulo 5. Dice el versículo 28. Desde el 25 pueden leer: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por ella. Luego el 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y luego dice el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Tan es así, hermanos, que no sé si tú sepas o hayas leído que en el cielo no va a haber matrimonio. ¿Sí has leído eso? Vamos a Mateo 22:30. Y esto en ningún momento disminuye el valor matrimonial. El matrimonio es un regalo de Dios, es una institución que Dios estableció. No la estableció la iglesia, no la estableció el hombre, la estableció Dios. Y es sagrada. Mateo 22:30 dice, a ver, espérenme, ¿sí estoy? Es que estoy yo me estaba en el 21, perdónenme. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Todo lo que vemos aquí en la tierra, todo, hermanos, todo va a terminar. ¿Sí están viendo? Todo va a terminar. Tenemos que entender eso para entonces entender qué dice Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino he venido para traer espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más de mí, no es digno de mí. Y al final dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hay otra parte donde dice, el que no aborrece, ¿sí lo han leído? A padre y a madre. ¿Quiere decir que Dios quiere que aborrezcamos? No, hermanos, no sé si me puede explicar, pero este libro está diciéndonos, hermanos, que no hay nada más importante en esta tierra que nuestra relación con Cristo. No sé si lo están viendo. Estamos a veces tan metidos en lo natural. Hay muchas personas que pueden ser buenísimas trabajadores o buenísimas mamás, buenísimas esposas, pero ¿qué de nuestra relación con Dios? Hace rato veíamos algo en Oseas. Si regresamos a Oseas, y les dije que a ver si quedaba más claro. Y era lo de la siembra, lo de la cosecha, que les dije que de repente cuando lo lees, pues parece como que está revuelto.
Pero no, ¿se acuerdan? Y la sembraré para mí en la tierra y la tierra responderá. Cuando tú pones a Dios como tu esposo, cuando tú le das la preeminencia en tu vida a Dios, todas las cosas en tu vida se alinean. No sé si me estoy explicando. Sobreabundan, es una sobreabundancia, ¿sí? Nuestras familias naturales, nuestro matrimonio natural es un tipo de lo eterno, de nuestra relación con Dios. Entonces, hay mucha gente, hermanos, que viene a las iglesias para que Dios arregle sus vidas, ¿verdad? ¿Cuánta gente viene? Se reúnen para que sus vidas cambien porque tengo problemas. Mucha gente piensa que la iglesia, y me gustó que lo escuché hace poco a un amigo que es pastor, que estaba ministrando, y me gustó mucho que dijo, hermano, la iglesia no es la Cruz Roja. Me dio mucha risa, no es la Cruz Roja. Mucha gente viene a la iglesia esperando que su vida se componga, ¿sí? Que sus problemas financieros se terminen, que sus problemas maritales se acaben, que sus problemas familiares se acaben, que todo eso, Dios, que quieren que sus vidas se arreglen, hermano. Cuando tú entras y tu relación con Dios es restaurada, todo lo demás se alinea. No sé si me estoy explicando. Dios se encarga de todo lo demás. De tu matrimonio, de tu familia, de tus finanzas. Dios habla, pero esa es una añadidura, es la sobreabundancia de la vida de Dios. Y es lo que aquí estamos viendo, ¿sí? Dice, yo te voy a desposar, me voy a desposar contigo, dice el versículo 19 del capítulo 2, me voy a desposar contigo y conocerás a Jehová. Versículo 21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y los cielos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. O sea, no sé si lo estás viendo. Dios está diciendo, yo te voy a desposar conmigo. ¿Y qué va a pasar? Versículo 21. No te va a faltar ni trigo, ni vino, ni aceite. No te va a faltar el sustento. No te va a faltar la fuerza. No te va a faltar. Dios va a arreglar tu vida. ¿No has leído? No está en el hombre arreglar sus pasos. ¿No lo has leído? No está en ti. No está en ti. Hace tiempo mi papá invitó a un amigo de él, cristiano, un hombre que habla palabra y nos sacó mucho de onda porque vino aquí a predicar. A lo mejor ustedes estarían aquí, no sé si estarían algunos. Me acuerdo que era cuando la orientación estaba hacia allá. Y vino a predicar acerca de un libro que es un bestseller, para que lo vayan a comprar, que se llama Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Y es un libro que habla de cómo que todos tenemos diferente lenguaje del amor. Unos les gusta la afirmación, otros necesitan el toque físico, otros necesitan no sé qué, y vino a predicar de eso, y fue la última vez que mi papá lo invitó. No venimos aquí a escuchar temas de psicología, mejor en ese caso nos quedamos en la casa a ver YouTube. ¿Sí? ¿Y qué está en la iglesia? Es una iglesia que vive en lo natural. A ver, ¿qué le gusta a tu esposo? ¿Qué le gusta a tu esposa? ¿Qué le puedes hacer a tu hijo? A ver, haz esas tácticas con tu hijo, ¿verdad? Sigue estos métodos. Vivimos en lo natural, iglesia. Hemos sido llamados a una vida sobrenatural. Ahora, no se trata de una de esas personas que dicen, es que yo paso muchísimo, decía alguien, escuché hace años, ¿no? Decía alguien, es que mi esposa dice que se la pasa conmigo y la casa, se la pasa orando y la casa volteada al revés. Bueno, entonces no está realmente con Dios, porque cuando tú buscas a Dios, hay un cambio en tu vida. Si tú dices que no haces otra cosa porque estás buscando a Dios y tienes todo hecho patas para arriba en tu vida, entonces no estás buscando a Dios, simplemente sabes que eres una persona muy religiosa. Hay gente muy religiosa, pero no está con Dios.
Cuando hemos sido llamados a esta relación, a esta unión con Cristo, hermanos, el amor de Dios se desborda. ¿No has leído en Romanos que dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros? Se desborda en toda nuestra vida y las cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón cambian. Entonces, te quiero decir, ¿cuál es el propósito de Dios, hermanos? Llevarnos a una relación de matrimonio, pero nosotros constantemente, díganme cierto o falso, yo misma me veo ahí. De repente estoy tan involucrada en lo natural. Vivimos un cristianismo en lo natural. Estoy involucrada en las cosas naturales. ¿Y qué viene? Me voy alejando de Dios y viene Dios y otra vez me vuelve a Él. ¿No te ha pasado a ti? Porque yo me veo reflejada en esta historia, ¿tú no? Y ¿sabes qué? No una vez, muchas veces. Y Dios de ahí nos vuelve a tomar y nos habla. Nos lleva al desierto para que ya no nos distraigamos con tantas cosas. Nos lleva ahí al desierto. Entonces, hermano, Dios nos llamó a una relación ¿de qué? De matrimonio. Donde Él tiene la preeminencia. Y esos muy pocos cristianos, de verdad, muy pocos entienden a qué nos llamó Dios. Entonces, Oseas 3, ya es tarde. El poner a su esposa en periodo largo de continencia no era una venganza, porque le dijo, no va a haber relaciones conyugales. Se terminó por un tiempo. No era una venganza, porque para él también era un sacrificio. Él amaba a su esposa, quería estar con ella, pero era necesario un tiempo de disciplina. Esta profecía de Oseas 3 es una profecía de largo alcance, ya que apunta a todo el tiempo que está entre la destrucción del templo y el tiempo final cuando el Mesías venga por segunda vez a establecer su reino milenario. Esto garantiza el origen divino y la infalibilidad de la Biblia. Dice ahí que se quedarán sin rey, versículo 4 del capítulo 3, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad. Los profetas a veces nos confundimos, hermanos, porque los profetas traen algo así, les voy a explicar, traen como 3 mensajes. La profecía se aplica al pueblo de Israel en lo literal y en lo espiritual. También se aplica a nosotros en lo espiritual, pero también la profecía trae algo que se le llama escatológico, que es un cumplimiento futuro, ¿sí? Un cumplimiento futuro. Y aquí por eso dice el versículo 5, después se volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, a Dios y a David. ¿Cómo van a buscar a David? David ya se murió hace mucho. ¿A quién se refiere? A Cristo en el tiempo del final. Pero dice, muchos días Dios los va a disciplinar, está profetizando Oseas, los voy a disciplinar y se van a quedar sin ¿qué? Sin rey. Pueden hacer esta anotación. ¿Cuándo fue el último rey de Israel? Cuando, en la cautividad. Después de la cautividad, pueden poner después de la cautividad, ya no ha habido rey. Ya no ha habido rey. Oseas profetizó antes de que llegara Siria, ¿verdad? Y les está en pocas palabras diciendo al pueblo, ¿saben qué, pueblo? Un día ya no va a haber rey. Pueblo de Dios, por tu pecado, porque le has sido infiel a Dios, Dios te va a disciplinar y te vas a quedar sin rey por muchos días. Hasta hoy, año 2022, ¿qué creen? No hay rey. ¿Se va a levantar un rey en Israel? El único rey que se va a levantar es el Rey de Reyes cuando venga con su pueblo. No va a haber rey hasta ese momento. ¿Qué más? Sin príncipe. Quiere decir sin un liderazgo firme y sabio. Así está Israel, sin un liderazgo firme y sabio.
sin príncipe. ¿Qué más dice? ¿Te vas a quedar sin qué? ¿Desde cuándo Israel está sin sacrificio, hermanos? ¿Desde cuándo? Después del año 70 después de Cristo, porque cuando Jesús vino a la tierra todavía sacrificios. ¿No se acuerdan que fue al templo y volteó todo para todos lados porque estaban haciendo negocio con los animales? Fue hasta el año 70 después de Cristo, bajo el emperador Tito, que destruyó el templo y cesaron los sacrificios. O sea que ya van casi 2000 años. Sí, ¿verdad? Que no hay sacrificios. O sea, los sacrificios que hacían ellos, que Dios les dejó, no hay sacrificios en Israel. Se están preparando para reactivar los sacrificios, lo cual es una señal de los últimos tiempos, ¿verdad? Porque no hay templo, ¿verdad? Porque no hay templo en Israel, pero se están preparando para reanudar ese sacrificio. Sin estatua. ¿A qué se refiere? Puede ser, como pueden poner una referencia, no la busquen, Josué 4, 5 y 7. A veces en el Antiguo Testamento vemos que hacían algo que le llamaban majanos o monumentos conmemorativos, como cuando cruzaron el río Jordán, pusieron 12 piedras, ¿sí? No va a haber majanos, no va a haber, ¿cómo se puede decir? Monumentos conmemorativos del poder de Dios, de las proezas de Dios, no va a haber. Sin efod. Efod era parte de la vestidura del sumo sacerdote y en el efod tenía una bolsita aquí en el pectoral. Y dentro de esa bolsita guardaban algo que se le llamaba el tumín y el urim, que no sé qué eran, pero creo que eran como unas piedrecitas, dice, nadie las ha visto. Pero bueno, aunque no sé exactamente cómo eran, lo que sí sabemos es que Dios usaba eso para darles dirección antes de que llegara el Espíritu Santo. Entonces, sin efod pueden poner sin dirección, sin dirección. ¿Y cuál es la última? ¿Sin qué? Sin terafines. Terafines eran pequeños dioses que Dios no aprueba. No crean que porque aquí están mencionados los aprueba Dios. Sin terafines eran como dioses domésticos, así como diosesitos en mi casa. ¿Y cuántos tienen terafines en su casa, verdad? Unos físicos, pero nosotros los pueblos de Dios a veces tenemos otros. Como les decía, a veces nuestra misma familia puede ser nuestro ídolo, ¿cierto o no es cierto? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y aquí en los terafines, dice sin terafines, algo que llama la atención es que después de la cautividad de Babilonia, el pueblo de Israel entendió la lección. ¿Saben a qué me refiero? Que es monoteísta. No volvieron a ser idólatras. No hay terafines, no hay ídolos, no volvieron. Tendrán otros ídolos como tú y yo, ¿verdad? Que no vemos. Pero no son politeístas, ya no tienen esos ídolos. Y esto es un cumplimiento. Como les dijo, cuando Oseas profetizó, había sacrificios, había rey, había efod, y él profetizó. Y al poco tiempo vino lo de Asiria, después vino la cautividad, se acabaron los reyes y a Oseas no le tocó ver. Y todavía entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. O sea, entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay 400 años, ¿verdad? Que no habló Dios. Luego vino Jesucristo, se fue Jesucristo y vino el emperador Tito y destruyó el templo y se acabaron los sacrificios. Quiere decir que todavía como que 1400 años después, si no estoy mal, de que profetizó Oseas, se cumplió que no habría sacrificios. ¿Y hasta cuándo va a haber? ¿Hasta cuándo se va a reactivar? ¿Cuándo va a venir su rey? Hasta que sea la consumación de los tiempos, ¿sí? Vamos a agilizar aquí, dice, Dios promete una total restauración a su pueblo, porque buscarán a Jehová su Dios y temerán a Jehová
y a su bondad al final de los tiempos. El pueblo vendrá a su Dios, pero temblando, porque el verbo pajad expresa miedo, un miedo santo, ya que el pueblo está consciente de su indignidad frente a la infinita santidad de Jehová. Sin embargo, el miedo no es el único sentimiento, sino un santo regocijo, porque acuden a Jehová y a su bondad. Es decir, tienen la plena seguridad de que serán aceptados por Él, lo cual demuestra un genuino arrepentimiento. Así vendrán al Señor. Ustedes lo pueden digerir más, voy a tener que apresurarme porque el tiempo es corto. La aplicación entre Dios y su pueblo, fíjense, ahorita nada más tuvimos 3 capítulos, ya me voy a ir más rápido, ¿sí? Oseas del 4 al 1 al 10, ¿qué virtudes no tenían? Vamos a poner ahí, luego las buscan. ¿Qué virtudes no tenían? Van a escribir verdad, misericordia y conocimiento de Dios. Son 3 cosas, verdad, misericordia y conocimiento de Dios. Ahí más adelante dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Ya dijimos que el conocimiento viene de la palabra koitos, que es intimidad. Es un conocimiento de una relación íntima, no es un conocimiento mental. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Hermanos, de repente es triste aún. Digo, el conocimiento de Dios va mucho más allá. Hay gente que nada más abre la Biblia cuando hay reunión en la iglesia y nunca la lee en su casa, ¿no? Pero se dan cuenta que cada vez más, espero que aquí no pase, aunque a veces pasa, llega la gente a las iglesias sin Biblia y que ahora de repente les pasan los versículos allá, no saben si realmente están en la Biblia, no saben usar su Biblia. Hay gente que predica sin Biblia. Y hermanos, si nosotros no leemos la Biblia, realmente estamos en problemas y no estamos conociendo al Señor. ¿Qué entendemos que sucedió con el pueblo de Dios? Capítulo 6, versículos 7 y 10. Vamos a ir tratando de contestar aquí rápidamente las preguntas. Oseas 6, del 7 al 10. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto. ¿Es lo que estoy leyendo? Pero ¿saben qué? Estoy mal, es el capítulo 5. Déjenme ver. Déjame ver, como el día de la subida de Egipto. ¿Qué entendemos del 7? Dice, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños, ahora en un solo mes serán consumidos. De ellos y sus heredades, tocad bocina en Gabá, trompeta en Rama, sonad trompeta en Betavén, tiemblo Benjamín, Efraín será asolado en el día de castigo. No. Es otra cita, ahorita me estoy confundiendo, es otra cita donde habla de la prosperidad que ellos tuvieron. Vamos a dejarlo ahí pendiente, ese lo voy a revisar para que no nos tardemos tanto. 4, 4, versículo ¿qué? ¿Y si habla de la prosperidad? Pues puede ser, ahí lo vamos a poner. La respuesta que yo tengo en mis notas es, en su prosperidad se olvidaron de Dios y dejaron de servirle, ¿sí? A ver, entonces, ¿cuál es? 4, del 7 al 10. A ver, dice, seguiré a sus amantes, ¿así? Ay, ya me estoy diciendo. Sí, gracias, exacto, sí, esa está correcta, sí, muchas gracias. Déjenme corregir aquí porque. Entonces es 4, del 7 al 10. Sí, muy bien, gracias. Conforme a su grandeza, sí pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová.
¿Qué entendemos que sucedió con el pueblo? En su prosperidad dejaron de servir a Jehová. No entendieron que la prosperidad era para servirle, que lo que Dios nos da es para honrarle con todos nuestros bienes. Que si Dios nos da cualquier cosa, hermanos, aún las jovencitas, el día que se casen, ese matrimonio debe ser para Dios y los hijos deben ser para Dios, como Ana, ¿se acuerdan? Que llevó a su hijo ¿a dónde? Al templo. Todo lo que Dios nos da, ¿para quién es? Para Él, porque si no, tendemos a ser infieles con Dios. Y eso fue lo que Dios les dio y ellos no entendieron para qué era lo que Dios les daba y que dejaron de servirle. De servirle. Así hay gente que Dios la empieza a prosperar y luego, ¿y por qué no viniste al culto? No, pues es que me fui de vacaciones, no está mal que vayas de vacaciones, pero hay gente que no prioriza a Dios. No sé si me estoy explicando, porque luego van a pensar que estoy cayendo en un extremo que no es sano. Pero creo que si están viendo la palabra, Dios les puede ministrar a ustedes, ¿verdad? Dios los prosperó y dejaron de servirle. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? 6:6. Capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí pueden poner misericordia y no sacrificio. Si nosotros hacemos muchos sacrificios, hermanos, pero no tenemos misericordia. Y sabes, la misericordia va mucho más allá, porque a veces, hermanos, estamos tan ensimismados en nosotros que no tenemos misericordia. ¿Y saben cuál es una evidencia de nuestra falta de misericordia? Es que no oramos por los incrédulos ni les predicamos la palabra. Eso es ser falto de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque es gente que sabemos que se va a ir ¿a dónde? ¿Y qué hacemos? Nada. ¿No es falta de misericordia? Es falta de misericordia. ¿Sí? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿A qué conducta se refiere Dios cuando compara a Israel a una paloma incauta sin entendimiento en el 7, 10, 11? ¿A qué comportamiento? Cuando le dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento, o sea, tonta. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. ¿A qué conducta se refiere Dios cuando le llama paloma incauta? ¿A qué hicieron? Soberbia, pero ¿qué hicieron? Hace rato les dije, y ahí viene. Buscaron, ¿verdad? Buscaron a Siria, buscaron a Egipto, buscaron otras potencias, ¿no? Y a veces nos puede pasar a nosotros, ¿cuánta gente anda ahí de que, oye, es que yo tengo un amigo ahí en el gobierno que te puede echar la mano, ¿no? O sea, si Dios nos pone a la gente que nos ayude, o sea, pero ya buscaste a Dios. Porque luego andamos queriendo mover ahí, ¿cómo le llaman? Las palancas, ¿no? En Oseas 8, ¿qué denuncias hace Dios? Van a agregar las citas. Ahí en el capítulo 8 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. ¿Dónde dice eso? Dice, no sé, no, me salté una, ¿verdad? ¿Cuál era la denuncia de parte de Dios respecto a sus oraciones y a su clamor? Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué denunciaba Dios? 7 dice, todos ellos arden como un horno y devoraron sus jueces, cayeron todos sus reyes y no hay entre ellos quien a mí clame. Versículo 14 y 16. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Al 16 dice, volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. ¿Qué denuncia Dios respecto a sus oraciones y su clamor? ¿Por qué no le gustaron? ¿Pero por qué no fueron aceptas? A ver, lean. No clamaron a mí. ¿Por qué clamaban? Versículo 14. ¿Para qué clamaban? Dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, dame trigo, dame mosto.
O sea, que el clamor es: Señor, dame, ayúdame, sácame adelante, bendíceme, sáname, guíame. Es muy diferente cuando clamamos así a cuando le clamamos: Señor, quiero conocerte. Está diciendo: mi pueblo no clamaba porque me necesitasen a mí, porque me quisiesen a mí, sino clamaban para que Dios les, ¿qué? Les proveyera. ¿Cuántas de nuestras oraciones es un clamor a Él? Señor, te necesito a ti. Imagínate, volviendo a la relación de Oseas, que es una relación matrimonial, volviendo, que les digo, esta enseñanza es para que entendamos nuestra relación con Dios. Que estés con alguien que solamente está por ti, por lo que le puedes dar. A veces así es nuestra relación con Dios. Estamos y buscamos a Dios para que Él nos dé. Y Dios no le agrada. Dios quiere que clamemos, pero por Él. Te necesito. Dice: no hay quien a mí clame por mí. Por eso el 16 dice: volvieron, dice el 16, pero no a quién, no al Altísimo. ¿Sí? Volvieron por lo que te hace falta, que sabes que solamente Dios te lo puede dar, pero no te vuelves por Él. Por eso este libro, hermano, esta es la aplicación. Primero de un matrimonio, los primeros 3 capítulos, y luego es la aplicación a la relación de Israel con Jehová, pero a nosotros, como su pueblo, ¿cómo estamos en esa relación de matrimonio con el Señor? ¿Quién está ocupando el lugar que solamente a Él le corresponde? En el capítulo 8 de Oseas dice: ¿qué denuncias hace Dios? Y aquí necesito que ustedes me ayuden a buscar las citas. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Si viene ahí en el 8:4, ahí lo van a poner, 8:4. Multiplicaron sus altares, pero para pecar, y las grandezas de mi ley que les escribí fueron ignoradas. ¿Dónde está ese? 8:11. Y luego dice: olvidó Israel a su hacedor y edificó templos. ¿Sí? 14. Y es lo que muchos están haciendo, edificando templos, ¿sí? Edificando templos y haciendo programas. Hermanos, puedes hacer un templo bien bonito y, ¿sabes? Nosotros hemos estado cotizando reparar el techo, ¿verdad? Que también el problema es que no tenemos un contrato a largo tiempo y ya el dueño nos dijo que él no va a poner dinero para el techo y que tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque qué tal si el día de mañana nos dicen: ya va. Y estamos cotizando, oren por nosotros. Y en esa cotización decimos: pues de una vez que ese techo se vea bien y que quitemos, ven esos plafones que están ahí feos. Y cada que entro allá digo: Señor, que arreglemos allá lo de los niños, ¿verdad? Le hace falta una remodeladita a todo esto. Pero, ¿qué si hicimos todo eso, hermanos, y Dios no está aquí? ¿Verdad? No tiene nada de malo que lo arreglemos, hay que poner eso, porque si Dios nos da, hay que hacerlo para su obra, porque si Dios nos provee, ¿para quién es? Para Él. Y aquí estaban haciendo muchos templos, y hay veces, hermanos, que caemos en templos, en que se vea bonito, en programas, en eventos, y ellos hacían templos, ¿sí? Hacían templos, hacían altares, eran religiosos, sí lo están viendo construyendo templos, sí lo buscaron y lo vieron, ¿verdad? Ahí dice, ustedes buscaron los versículos, dijeron el último, 8:14, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. ¿Cuántas veces estamos tan involucrados en la religión, pero hemos olvidado a quién? Al hacedor. Y está mal venir a la iglesia, no, hay que venir a la congregación, hermano, pero cuando todo es programas, religiosidad y arreglar, pero si nuestro corazón no está con Él, todo eso ¿de qué sirve? De nada, está vacío, hermano, ¿verdad? Está vacío. Si Dios no está aquí, yo por eso me gocé el domingo, porque yo, no sé tú, yo sentí el toque de Dios. Y yo le decía a mi mamá, para mí fue como un mensaje de Dios. Yo sentí que era como algo que Dios decía y nos decía: manada pequeña,
Aquí estoy, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. Señor, somos tan pocos y tan insignificantes y aún así tú desciendes en medio de nosotros. ¡Qué precioso! Y podemos estar a lo mejor en el desierto y podemos estar en el bosque y podemos estar como los primeros cristianos que se congregaban en las ¿cómo se dicen? Se me olvida esa palabra, catacumbas, que era un lugar oscuro y horrible y ahí estaba el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Pero estos construían y eran extremadamente religiosos, hacían altares y hacían templos, pero se habían olvidado de Dios. Que no nos pase eso. ¿Qué vemos en todo esto, hermanos? Una total autosuficiencia. Una total autosuficiencia. Voy a comentarles que hubo un japonés, un chino, no sé, se enojan cuando nos confundimos con sus nacionalidades. Vamos a ponerle un asiático que vino a una convención a Estados Unidos muy importante hace muchos años y está escrito en la revista. En una revista se escribió y se reunió toda la iglesia de Estados Unidos, muchos pastores muy importantes. Y entonces vinieron pastores de Asia, de Europa, de África a esta convención en Estados Unidos y tomó en varios puntos. Y entonces mostró a Estados Unidos pues los templos que tenían, que hay iglesias en Estados Unidos que cuestan millones de dólares, ¿no? Y librerías, y las estaciones de radio cristiano, y las estaciones de televisión cristiana. Y este hermano asiático escribía y le decían, ¿y qué opina, hermano, de la iglesia en Estados Unidos? ¿Y saben qué contestó él? Estoy sorprendido, contestó. Después de ir y ver todo lo que hay, estoy sorprendido de lo que la iglesia ha logrado sin el Espíritu Santo. Autosuficiencia. Autosuficiencia. Como iglesia necesitamos una dependencia de Dios. Si Dios no hace que la tierra germine, no hay nada. Si Dios no hace que los cielos caiga agua, no hay nada. Él hace todas las cosas. Él hace todas las cosas. Entonces, dice aquí en Oseas 9, 15 y 16, Dios le está diciendo, los echaré de mi casa. El verbo garage, ¿esto ya lo leí? Significa en su raíz repudiar o divorciar. La razón principal era la apostasía de los dirigentes, quienes al final, con su mal ejemplo, arrastraban al pueblo. Se cumplirá lo escrito en Deuteronomio 28, ahí hay que checar el versículo, lo checan en su casa, por favor. Andarán errantes entre las naciones. Dios ya les había dicho desde Deuteronomio que iban a andar errantes entre las naciones. Y al final, todo hijo pródigo le sucede algo parecido, hermano. Cuando nuestra relación con Dios no está bien, terminamos errantes. Quiero que sepan que en mi vida cristiana, o sea, yo no veo malo que Dios lleve a alguien a otra congregación, de verdad. Pero en mi vida cristiana he conocido gente que anda de iglesia en iglesia. ¿Ustedes no? O sea, ya las conocen todas. Buscando sin encontrar. Y así andan muchos errantes, pero ¿por qué? Porque no estamos en una relación con el Señor Jesucristo. Y así le fue al pueblo. El pueblo le advirtió a Oseas que iban a ser errantes. ¿Y qué pasó? Así fue. Los tomó a Siria, los esparció en las naciones y hasta la fecha de hoy, ¿quién sabe dónde están? Solamente Dios sabe. Sin embargo, este repudio que parecía definitivo, porque así Dios le dijo, y te echaré de mi casa, véanlo en Oseas capítulo 9, versículo 15 y 16. Dice, toda maldad de ellos fue en Gilgal, así pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. O sea, ya parecía definitivo, ya los echaré, me voy a divorciar de ellos, los voy a repudiar por completo y no quiero saber nada de ellos. Y mucha gente piensa que ya se acabó el plan de Dios para el pueblo de Dios y no es cierto, porque cuando tú vas a Oseas capítulo 11, versículo 8, después de decirle te voy a echar de mi casa, porque así le dice, te voy a sacar de mi casa, ¿cómo le dice en el versículo 8? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín,
porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dice, sin embargo, este repudio, bueno, lo que les digo, no es definitivo. Dios tiene un plan para la nación de Israel en el futuro. Los va a volver a reunir, pero también tiene un plan individual para cada miembro, para cada israelita, al igual que los gentiles, ¿sí? Por eso dice la Biblia en Gálatas 3:28, esa cita que les puse creo que es Gálatas, discúlpenme, no les puse el libro, Gálatas 3:28. Dice que en Cristo no hay judío ni griego, o sea, no hay gentil, no hay hombre ni mujer, todos somos iguales. Hay judíos que se están convirtiendo al Señor, ¿sí? Menciona 4 problemas espirituales del pueblo de Dios. Y hoy no vamos a alcanzar a ver Joel, vamos a terminar con Oseas y Joel lo vamos a ver. Los otros libros son más pequeños, creo que podemos ver 3 la próxima reunión. Del 10, 1 y 2. ¿Qué problemas espirituales vemos ahí? Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero ¿para quién? Para sí mismo, ¿sí? Ese es el primero. Vive para sí mismo, ¿sí? Vive para sí mismo. ¿No es un problema ese con nosotros? ¿Para quién vivimos? Hay gente que no vive para nadie más que para sí mismo. Dicen, yo primero, yo después. ¿Cómo dicen? Yo primero, yo después y al último yo. Luego la otra, el versículo 2, está dividido su corazón. Eso ya lo habíamos visto desde que pidieron un rey, ¿se acuerdan? Desde Salomón, que tenían el corazón dividido y luego ¿qué pasó? El reino se dividió. El corazón está dividido. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Está dividido entre 2? ¿Entre tu trabajo y Dios? ¿Está dividido entre qué y qué? Dios no quiere un corazón dividido. Dios quiere ser el dueño de nuestro corazón. Y ya les he dicho, cuando Dios dice que aborrezcamos a nuestro padre y nuestra madre, no es que los odiemos, sino que Dios está diciendo que el amor por Dios debe ser tan superior a todo lo demás que pareciera que los amamos poco cuando comparamos el amor que le tenemos a Dios. No un corazón dividido. 11:7 dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, absolutamente nadie me quiere enaltecer. Me llaman Altísimo. Alguien dijo, creo que un predicador dijo algo así, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo bien cómo dijo, pero dijo algo así que el lugar donde más mentiras se dicen es cuando la iglesia está alabando a Dios. ¿Cuántas cosas le cantamos a Dios, no? Me llaman Altísimo. Padre bendito, oramos, ¿no? Padre bendito, Señor de mi vida, ¿no? Y nuestra vida, ¿qué dice? Es como si nuestras palabras se fueran para acá y nuestro cuerpo y nuestra vida se desprendiera para otro lado. Ese es el tercer punto. Luego dice el capítulo 12, nos falta una, ¿verdad? 12, 7 y 8. Mercader que tiene en su mano peso, falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido y he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. A ver, hermano, a los cananitas se les llegó a llamar como mercaderes, como gentilicio, ¿sí? Porque eran comerciantes, eran tan comerciantes, eran hombres de negocios, que ya no se les llamaba cananita, sino mercader. Y aquí dice mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Y Efraín dijo, ¿qué dijo Efraín? O sea, el pueblo de Dios, Israel.
ciertamente enriquecido, he hallado riquezas. ¿Para quién? ¿Y las riquezas que Dios nos da para quién son? ¿Y qué dice? Nadie hallará en mí iniquidad ni pecado de todos mis trabajos, pues yo me lo gano con el sudor de mi frente. Hermano, ¿cuántos de ustedes tienen problemas con el dinero? No tengan problemas, mejor dénmelo. No sé qué. Ya se les quitan los problemas. ¿Saben? Yo antes pensaba que la gente que tenía problemas de dinero era la gente rica. Yo decía, pues yo no tengo dinero. ¿Y sabes qué aprendí? Que puedes tener un peso en la bolsa y tener avaricia en tu corazón, ¿cierto o no? El problema con el dinero no es si tienes mucho o tienes poco, el problema es una condición en tu corazón. Ellos decían, yo he trabajado, he hallado riquezas para mí. No va a haber pecado en todos mis trabajos, pues me lo gano con el sudor, pero amaban más las riquezas que a Dios. Estamos hablando de que Dios es un Dios celoso y Dios está diciendo, pueblo mío, has sido infiel a mí. Hay cosas en tu corazón que ocupan mi lugar. Y una cosa que está tratando Dios aquí es con qué, hermanos. Era un pueblo materialista. Materialista. El pueblo de Dios era un pueblo materialista. El problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero. Cuando eso ocupa el lugar de Dios. Oseas 13, el 4 al 16. La generosidad de Dios le dio a Israel una falsa seguridad y el pretexto, eso sí se los escribí, ¿verdad? Y el pretexto para su despreocupación. La abundancia que Dios le dio trajo saciedad, satisfacción y engendró en ellos orgullo. Ese orgullo trajo autosuficiencia y estando en esa condición se olvidaron de Dios, olvidaron que Dios les había dado, así como esa mujer, ¿verdad? Que a lo mejor leemos a la mujer Gomer, ¿cómo fue capaz? ¿Cómo fue capaz de pensar que sus amantes le daban las cosas? ¡Qué tonta mujer! Hermano, vete a ti mismo. Porque acuérdense que el capítulo 4 al 14 está Dios aplicándolo a su pueblo de Israel y a nosotros como su pueblo. En su celo, Dios se va a volver contra ellos como la osa que ha perdido a los hijos. Dios fue el protector de Israel en el desierto, pero ahora él mismo será su destructor. Como león los devorará, como leopardo los acechará y caerá de repente sobre un pueblo despreocupado. Y como oso su juicio será fiero. Sin embargo, a pesar del castigo está el amor de Dios que dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Vamos a terminar ya, hermanos, con Oseas 14. Y vemos una tierna exhortación al arrepentimiento. Ahí van a poner en sus rayitas, yo sanaré, dice el Señor, yo sanaré, lo amaré, yo seré como rocío, yo seré como rocío. Israel florecerá como lirio, que expresa no solo pureza y hermosura, sino productividad. La raíz puede producir hasta 50 bulbos, la raíz de un lirio. Y la profundidad es como la de los cedros del Líbano, firme. La fragancia nos habla de la futura reputación y del nombre de Israel entre las naciones. O sea, Israel es la escoria de la gente. Mucha gente odia a la nación de Israel, pero Dios va a restaurar esa nación. Y también esta restauración nos habla de lo que Dios hace en nosotros. Esta es una descripción, en esa rayita van a poner, es una descripción de la restauración de Dios. Eso que dice, yo sanaré, yo lo amaré, yo seré como rocío, es una descripción de la restauración. De forma literal va a suceder en el milenio, pero también Dios lo hace con nosotros. Ahora vamos a terminar con dos preguntas que hace el mismo libro de Oseas, ¿sí? Dos preguntas. Vamos a Oseas 14 y la primera pregunta está en el versículo 8. Dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos?
¿Qué significa esa pregunta? Acuérdate que en el versículo 14 nos está hablando de la restauración. Está hablando cuando su pueblo se arrepiente, cuando su pueblo se vuelve a Dios. Cuando le dice a su pueblo, Señor, perdóname, acepta mi ofrenda. Cuando Dios nos perdona. Acuérdense que en el capítulo 3 de Oseas, en el capítulo 3 de Oseas, en el versículo último, perdón, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice, y tendré misericordia del Uroama. ¿Qué significaba el Uroama? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba? No compadecida. Y se cambian las cosas, ¿verdad? Ya no, la que se llamaba no compadecida, ahora tendré misericordia de ella. Y le voy a decir a Lo-Ammi, ¿qué significaba Lo-Ammi? No pueblo mío. Ahora a no pueblo mío, ¿cómo le voy a decir? Pueblo mío. O sea, Dios a través de los nombres de los hijos de Oseas trajo una promesa de restauración. Y lo estamos viendo en el 14. Estamos viendo que dice, yo, versículo 4 del capítulo, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré para Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Todo eso está hablando de la restauración. Sí, a esta mujer pecaminosa, a este pueblo mío que fue infiel, que lo saqué del mercado de esclavos, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a hacer mi pueblo, yo lo voy a hacer, voy a hacerlo como rocío, lo voy a hacer como el lirio. Y entonces el versículo 8 dice, Efraín dirá, y la pregunta que hace es, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Y la pregunta para ti es, ¿qué significa esa pregunta? ¿Cómo la entiendes tú? Está diciendo Efraín, cuando hay una verdadera restauración, hay un cambio. Es una forma que Efraín, que dijimos que es el pueblo de Israel, una vez que Dios ha hecho esta transformación espiritual, Efraín dice, ¿qué más tendré ya con los ídolos? O sea, ya no quiero nada con ellos. ¿Sí me explicó? Hubo un cambio. ¿Qué tengo yo que ver con todo eso? Ya no más, ya no más. Dios es primero. Me acuerdo mi abuela cuando se convirtió al Señor y mis papás siempre la visitaban los domingos, mis papás me platican que se enojaban, porque cuando ella se convirtió a Cristo, venían a visitarle. ¿Saben qué hacía mi abuela? Ahí se ven. Pero la venimos a visitar, antes éramos los primeros, pues si quieren quedarse en la casa, pues yo tengo una cita con el Señor. Cuando hay un cambio, hermanos, todo aquello que toma nuestra prioridad es un ídolo. ¿Sí lo ven? ¿Creen que estoy exagerando o sí lo pueden ver? Y dice Efraín, ya no más. Porque hubo un ¿qué? Un cambio, una restauración, que yo no tengo ya nada que ver. Mi Dios es primero. Mi Dios es mi todo verdaderamente. Y la segunda pregunta viene al final del libro, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Así termina este libro con esta pregunta, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio, hermano? ¿Quién es sabio para que entienda el mensaje de este libro? Todo lo que hay en nuestra vida solo se trata de uno que es eterno, porque todo lo demás es temporal. Solamente hay uno que permanece. ¿Quién es sabio para que entienda? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendiste de este libro, hermano? Que Él es tu marido y que tenemos que volver a esa relación. ¿Sí o no hemos sido una esposa infiel para el Señor? ¿Sí o no? ¿Quién es sabio? Solamente hay lugar, solamente hay uno. Y no hay, hermano, perdóname que te diga,
pero no debe haber lugar para nadie más, ¿verdad? Todo lo demás es añadidura, no debe haber, Él debe ser nuestro todo, ¿sí o no, hermano? ¿No nos está llamando Dios a eso ahorita? Por eso dice, ¿quién es sabio para que entienda? Espero que nosotros seamos sabios y entendamos que esto solamente se trata de nuestro marido y de nuestro Señor, y que cuando lo ponemos a Él en ese lugar de preeminencia, Él va a fluir para acomodar todas las cosas en nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias, Señor, porque este libro, o sea, significa Salvador. Y sabemos que no hay otro Salvador fuera de ti, Señor. Tú eres nuestro todo, Señor. Tal vez lo decimos como tú lo dices aquí, de labios para afuera. Te llamamos Altísimo, pero no te queremos enaltecer, Señor. Padre, decimos que eres nuestro esposo, pero Baal u otras cosas han tomado ese lugar, Señor. Y realmente para muchos, Señor, tú eres alguien más en la agenda de muchos, Padre Celestial. Eres el complemento perfecto para nuestras vidas y tú estás airado, Señor, porque tú no eres el complemento de nuestra vida, tú eres el todo de nuestra vida. Tú nos has llamado a una relación exclusiva de matrimonio contigo y de conocerte en la intimidad, Señor. Y estamos lejos de eso, Señor. Muchas veces hemos roto tu pacto, muchas veces te hemos fallado, muchas veces nos hemos involucrado con ídolos en lo natural, Señor, y nos hemos olvidado de ti, Señor, pero tú una vez más nos llevas al desierto, tú una vez más nos hablas al corazón y nos dices, yo me desposaré contigo, yo te desposaré para siempre. Te has perdido, iglesia, pero en mí está tu ayuda, Señor. Que estas palabras resuenen en nuestro corazón, Señor. Que no eres una religión, Señor. Eres nuestro Dios y quieres ser nuestro marido, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, se me hizo muy tarde. Les voy a pedir que me dejen su hojita de Joel. Se las voy a dar el próximo reunión. Y les quiero invitar, les trajimos un pequeñísimo refrigerio. No quisiera que se fueran sin él. Lo hice con mucho cariño, estuve horneando unos muffins. No me los vayan a despreciar.